que optaron por una organización de corte corporativo fascista. No, hay también mecanismos muy explorados de representación democrática que involucran a la sociedad. Y ahí está, por ejemplo, el Comité Económico y Social Europeo. Y ahí está la multiplicidad de consejos económicos y sociales que en este momento integran una extensa organización, la Asociación Internacional que agrupa estos organismos, en 70 países, dentro de los cuales están varios de nuestro hemisferio. Sin embargo, conviene tener presente que las experiencias que ya tenemos en algunos países latinoamericanos y del Caribe en materia de consejos económicos y sociales dejan mucho que desear. Es el caso del Consejo Económico de Ciudad de Buenos Aires en Argentina, del mismo tipo de consejo de Ciudad de México y de otros consejos. En total son 7 los países que los tienen. Además de Argentina, México, existen en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en Panamá y en República Dominicana. Pero no han recibido la atención y el impulso necesarios para convertirse realmente en los grandes foros de discusión por parte de los agentes sociales con relación a la instrumentación de las diferentes políticas públicas. Así pues, para atender a este proceso de robustecimiento de las reglas del ejercicio democrático del poder, considero que hay instrumentos que mejoran las condiciones de la representación política y de la representación social que convendría tener presentes y que convendría poner en marcha en nuestro hemisferio. El segundo tema se refiere al empoderamiento ciudadano y al fortalecimiento del régimen de partidos. Evidentemente, lo que nosotros encontramos es que, y ustedes lo reflejan muy bien en el documento de consenso COPAL, las condiciones de desigualdad en nuestro hemisferio son muy profundas. Lo podemos constatar si examinamos un indicador muy preciso, que es el coeficiente de Gini. Y allí veremos cómo, en el caso de nuestro hemisferio, la media de nuestros países nos coloca en el rango de 46.2, frente al de los países que integran la OCDE, donde hay algunos de América Latina, que está en el 36.5. Ya si hacemos el análisis por países, vamos a encontrarnos con datos verdaderamente descorazonadores, porque estaremos llegando a niveles como 51.3, son datos de la CEPAL de 2019 en cuanto a Brasil, y de ahí hacia abajo vamos a ir identificando que las condiciones de desigualdad en la distribución de la riqueza son profundísimas. En cambio, podemos identificar cómo en los países que tienen buenas políticas de carácter social y buenos instrumentos de representación política y de control del poder, las condiciones son totalmente distintas. Por ejemplo, Alemania, el coeficiente de Alemania, el coeficiente de Gini, es 31.9. El de Dinamarca es 28.7. El de Finlandia es 27.4, el de Francia 31.6, y no los abrumo con datos, simplemente subrayo que los países que distribuyen bien lo hacen también porque tienen buenas instituciones democráticas a la par de buenas instituciones de carácter social. En nuestro hemisferio nos hemos caracterizado por una saturación de instrumentos de carácter social, particularmente en las constituciones, pero hemos considerado que con eso queda cumplida la tarea de redistribución de la riqueza, o que con eso quedan satisfechos los objetivos de igualdad y de equidad. Hemos visto que no es así. ¿Por qué? Porque el nudo de nuestro problema se encuentra precisamente en
el mal diseño de las instituciones democráticas para el ejercicio del poder y el control del poder. Esto indica que para poder dar pasos adelante en cuanto al fortalecimiento del régimen de partidos, necesitamos, como dije en la primera parte de la charla, fortalecer las instituciones democráticas de representación. Pero también necesitamos, con ese mismo motivo, remover los elementos que más afectan la gestión de los partidos políticos. Lo decía muy bien don Alberto Aguilar Iñárritu y lo dice muy bien el documento. Los partidos son el eje de las democracias y el eje de las políticas sociales. Pero ¿qué ocurre con nuestro sistema institucional? Número uno, fortalece el patrimonialismo de la función pública. Esto es, muchas de las luchas que se tienen entre los partidos políticos son para ganar el poder, y ganando el poder se tiene el dominio completo de la administración, del aparato burocrático. Hay un proceso de patrimonialización que se vio desde Max Weber, que hace que la lucha política no sea una lucha solo por ideas, por principios, por proyectos de desarrollo, sino también por empleo. De manera que esto rebaja, degrada el objetivo de la lucha de partidos, y esto, por supuesto, lo percibe el ciudadano. Hay otro aspecto que está vinculado con el mal diseño institucional y que también afecta a los partidos, y es la corrupción. Porque en la medida que son los partidos los que ganan el poder y los que ocupan todas las posiciones, en tanto que no nos hemos preocupado en nuestro hemisferio por desarrollar sistemas robustos de servicio civil que independicen y conviertan a la administración pública en una administración de méritos y que premia el mérito y que además sea independiente de los vaivenes de la política, ha generado también procesos de corrupción en la gestión pública, pero que afectan a los protagonistas de la gestión pública, que son los partidos. Y en este caso, los afecta a todos por igual. Hay otro fenómeno, la ineficacia de la administración. Generalmente pensamos en términos estrictos de ventajas desde el punto de vista de la organización política, pero no consideramos que la organización política requiere una robusta, profunda, seria organización administrativa. Si nosotros estudiamos el proceso de transiciones democráticas con éxito, veremos que se han dado fundamentalmente en aquellos sistemas que ya contaban con una estructura administrativa satisfactoria. Fue el caso de la transición en Portugal, el caso de la transición en España, el caso de la transición en África del Sur, y en general el caso de las transiciones del Estado colonial al Estado soberano en buena parte de los países africanos. Porque tanto las administraciones coloniales francesas como belgas, británicas, neerlandesas, se habían preocupado por tener esquemas administrativos profesionales en las colonias. Y estos subsistieron cuando pasaron del estado de dependencia a la soberanía. Y por eso hemos visto que en África han tenido menos problemas en su proceso de independencia y soberanía de los que tuvimos en América en el siglo XIX, porque no teníamos administraciones profesionales que subsistieran y que apoyaran procesos democráticos o de construcción democrática del Estado. Tenemos también un problema central, y me estoy excediendo, don Carlos, llegué a los 20 minutos, si usted me autoriza 5 minutos más, se lo agradezco. Tenemos también un problema importante con el diseño de nuestras constituciones. Nuestras constituciones son esencialmente constituciones nominales. En este caso estoy utilizando una caracterización de un gran científico social y experto en sistemas constitucionales en teoría de la Constitución, Karl Loewenstein, que distinguió las constituciones nominales de las normativas. La normativa es aquella donde, en términos generales, tienden a coincidir los enunciados de la norma y los resultados de la normalidad. En la Constitución nominal
lo que tenemos son declaraciones grandilocuentes en el texto normativo, en el texto constitucional, y realidades muy pobres cotejadas con la grandilocuencia de los enunciados constitucionales. Esto afecta también la vida de los partidos, porque los partidos impulsan renovaciones e inclusiones en el orden constitucional de principios de avanzada, pero que luego no tienen consecuencias en la práctica. Y se atribuye esa falla a los partidos y no al mal diseño de las constituciones. Nuestras constituciones tienden a ser muy casuísticas. La totalidad de nuestros sistemas constitucionales. Hago votos porque en el próximo gran proceso constituyente que se avecina en el caso de Chile, se tenga presente que es preferible hacer constituciones más compactas y que permitan establecer mayores y capacidades de trabajo y de acción para la sociedad y que genere buenas prácticas democráticas. Chile tiene ya una gran tradición en este campo. Y que no sigan el mal ejemplo que hemos dado muchos otros países con constituciones casuísticas muy abigarradas de palabras, de conceptos y de objetivos que no se han alcanzado porque no se ha contado con los instrumentos adecuados. Finalmente, el tercer rubro con el que termino es el de la República Social y Democrática de Derecho, al que hace referencia de manera muy enfática el consenso de Copal. En este punto quiero subrayar las enormes coincidencias que hay entre el pensamiento progresista de los países representados en la Copal, América Latina y el Caribe, y en los planteamientos de otras organizaciones afines en Europa y en otros lugares del planeta. Creo que valdría la pena considerar justamente como uno de los objetivos en este proceso de globalización o de impacto global al que aspira Copal y que lo mencionaba don Alberto Vilar al principio de esta sesión de trabajo, valdría la pena identificar esas afinidades y comenzar a generar sinergias con otras organizaciones. Pero sobre todo me interesa subrayar un aspecto. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada hace apenas 5 años y que plantea 17 objetivos con 169 metas específicas, es muy coincidente con muchos de los planteamientos que se hacen por parte de Copal, con una ventaja para la Agenda 2030, que los países que suscribieron esa agenda, que son la totalidad de los integrantes del planeta, o por lo menos 193 de los países del planeta, convirtieron esa agenda en vinculante para sus propias políticas. Están obligados a alinear esos países sus políticas internas con los grandes objetivos que suscribieron en el ámbito internacional. Si se da apoyo a los planteamientos de Copal con las obligaciones que todo Estado tiene ya en este momento, con independencia de las características que en cada caso se presenten, en cuanto a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, y se genera sobre esto una fuerte corriente de opinión, creo que los objetivos serán alcanzables, si no en 2030, no importa que sean 31 o 32, lo importante es que ya haya todo un proceso de convergencia que genere sinergias muy constructivas entre las fuerzas políticas de nuestros países y las instituciones de gobierno que ya están comprometidas con esa agenda. Perdón por haberme extendido y excedido durante estos 5 minutos adicionales a los 20 originalmente asignados, pero la riqueza de la contribución que ustedes han hecho y la importancia que este documento elaborado con tanto cuidado va a tener en el futuro de nuestras democracias y de nuestros sistemas sociales, me llevó pues a este entusiasmo desbordante que me hizo también
rebasar los tiempos. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su paciencia. Doctor, muchísimas gracias. En verdad ha sido una exposición clara, como debe ser todo lo que es profundo, muy sencilla de entender. Y la verdad es que estamos muy agradecidos por su participación. Le ruego tres cosas, doctor. Uno, que nos acompañe para que escuche también a la doctora Carolina y luego a los participantes, y de ser posible y considerarlo, nos haga a favor de responder a algunas de las inquietudes que ya estamos aquí recibiendo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, déjenme decirles a ustedes, estimados compañeros, dos cosas también muy rápidas. Primero que nada, un agradecimiento al PRI, que nos hizo favor que hoy tenemos la función de traducción simultánea en el canal. Píquenle ahí donde están los suspensivos en el menú y pueden acceder con el idioma inglés, sobre todo para el Caribe y toda la parte anglófona. No pudimos hoy conseguir el francés, pero lo haremos en las próximas sesiones. Por lo pronto, muchas gracias al PRI, en particular a Sofía Carvajal, por esta facilidad de contar con la traducción simultánea. Y por la otra, también les informamos que estamos grabando la sesión y estará disponible también en la página de Facebook del Instituto. Ahora, si me lo permite, y agradeciéndole muchísimo al doctor su generosidad para compartir sus comentarios, también quisiera invitar a escuchar a la doctora Carolina Toa Morales, que como bien lo advirtió el doctor Valadez, es una eximia politóloga chilena, que también tiene su dimensión en la práctica política, y es ella una profesional de la ciencia política, académica, por supuesto, pero también es política y es cofundadora del Partido por la Democracia allá de Chile. Ha sido diputada allá en su país y también fue ministra, secretaria general de gobierno en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Obviamente también fue, como ustedes ya lo sabrán, alcaldesa o presidenta de la comuna de Santiago allá de 2000 hasta 2016. Así que si está por ahí ya la doctora, nos encantará escucharla y tiene la palabra por el tiempo que ella considere pertinente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, un gusto estar aquí, un honor en realidad poder comentar a Diego Valadez, un agradecimiento a Copal y una felicitación al trabajo que se está haciendo en la organización. Creo que ha habido un esfuerzo en el último tiempo por darle una revitalización a Copal en un instante que es muy necesario, y en ese sentido felicitar el trabajo que está haciendo el presidente Alejandro Moreno, el trabajo que están haciendo las distintas comisiones que se han constituido, bueno, la comisión de integración que convoca este evento, coordinada por Marta Maurás, pero también la comisión parlamentaria de salud, de organizaciones no gubernamentales, de comunicaciones, del Pacífico, en fin, creo que hay un intento realmente porque esta organización que tiene larga data tome en este instante un papel importante en coordinarnos, en hacer intercambio en un momento en que los partidos progresistas estamos llenos de interrogantes, de desafíos, llenos también de dificultades para leer y actuar en el momento actual. En ese sentido, creo que el documento, Consenso Copal, es un intento de situarse en este momento, de leer los cambios que estamos viviendo y de emprender el camino de buscar respuestas, dando con muchas claves que creo que son muy relevantes. Y en ese sentido, lo que nos ha comentado Diego abre muchas luces, creo que me ha también interpretado muchos de los comentarios que él ha hecho, muchas de las observaciones que ha planteado, y yo quisiera a eso complementar y poner énfasis en algunos puntos. El primero, partiendo con una crudeza, digamos, despampanante, quisiera que asumiéramos la dificultad que tenemos, porque el documento tiene en su parte inicial, antes de llegar a los 11 puntos de propuesta, un párrafo que dice algo que hace mucho sentido a la ciudadanía,
un párrafo que dice: edificar una democracia integral no era parte de la agenda del Estado disminuido y colonizado por poderes fácticos, ni de esas élites políticas ensimismadas y poco comprometidas con la nación que detentaban el poder. Bueno, el comentario crudo y despampanante que quiero hacer se refiere a que esas élites políticas y ese Estado disminuido y colonizado por poderes fácticos ha sido por largo tiempo dirigido por nuestros propios partidos. Nuestros propios partidos han encabezado gobiernos bajo este Estado hoy sometido a esta sospecha, sometido a esta insatisfacción por parte de la ciudadanía. Y si queremos hacernos cargos de un nuevo ciclo y entender el momento que vivimos y también la dificultad del desencuentro que hay de la ciudadanía con la política, y particularmente con la política progresista, tenemos que preguntarnos y tener una respuesta a aquello. No basta con que levantemos nuestro dedo para decir que el Estado no ha cumplido, tenemos que también tener racionalizar nuestro rol en ese Estado, y en qué hemos fallado y en qué, en cambio, sí hemos acertado. Hay razones por las cuales las cosas han transcurrido como han transcurrido, y creo que las personas no están cerradas a escucharlas, pero lo que no están dispuestos a aceptar es que nosotros simplemente como partidos progresistas señalemos estas falencias del sistema institucional y no nos hagamos cargo de que somos parte relevante de él, y en algunos países no solo relevantes, sino que hemos sido las fuerzas políticas que más hemos protagonizado las últimas décadas. Varios de los partidos que estamos aquí representados estamos en esa posición. Pienso que una cosa que hay que partir por reconocer es que hay algunos compromisos, algunas reafirmaciones que son necesarias hacer, asumiendo que hubo déficit que no son los mismos en todos los países, aunque varias veces se repiten. Hay experiencias del progresismo latinoamericano que son deficitarias desde el punto de vista de su compromiso democrático, que no han logrado sacar adelante programas transformadores con respeto y profundización de la democracia, y más bien han optado por evadir la democracia, desviar la democracia, burlar la democracia. Eso levanta una gran sospecha respecto a nuestra promesa. Creo que hay una reafirmación que hacer con nuestra capacidad transformadora. Hay partidos de nuestro sector que han encabezado gobiernos muy correctos, que han hecho procesos de muchos avances en sus sociedades, pero han perdido capacidad transformadora, y muchas veces para ser eficaces precisamente han sacrificado, y creo que eso es algo de lo que nos pasa en Chile, han sacrificado la voluntad de correr los límites de lo posible, y eso también hace que la ciudadanía se cuestione hasta dónde nosotros somos capaces de cambiar estas cosas que ponemos en la lista de los cambios que hay que hacer. Creo que hay una tercera reafirmación que hacer, un tercer mandato que reivindicar, que es un mandato, podríamos llamarlo anticorrupción. Diego lo mencionó también. Creo que también en las experiencias de gobiernos progresistas en Latinoamérica hay sombras en esta materia, las hay en las de cualquier sector político, pero en el caso nuestro son particularmente graves porque cuando sectores progresistas se ven mezclados con afanes que tienen que ver con la ganancia personal, con la burla de las normas, con ponerse por encima de la ley, el castigo ciudadano es mucho mayor, y lo que es más grave, el daño que se le hace al sistema político no es solo para nuestro sector, sino que es para la democracia en su conjunto. Los sectores conservadores pueden vivir con democracias débiles, los sectores progresistas con democracias débiles sabemos a dónde eso nos conduce, al imperio de los más fuertes, que sabemos siempre quiénes son. No son las mayorías que nosotros estamos llamados a representar. Y dentro de esta temática, como tal como mencionaba Diego, el rol de los partidos es una parte fundamental de la cual debemos preguntarnos, porque los partidos que hoy tenemos, su vínculo con la sociedad, desde ningún punto de vista está sintonizado con los tiempos actuales, con el tipo de sociedad, con el tipo de comunicaciones, con las expectativas que la ciudadanía tiene hoy día, las prácticas patrimonialistas que mencionó Diego, el clientelismo, el abuso de poder, son hábitos instaurados al interior de partidos progresistas y que son totalmente incompatibles con los valores que decimos sustentar.
Dicho esto, y entendiendo que es un ejercicio que necesitamos hacer, comentaría que el documento Consenso Copal menciona los cambios enormes que estamos viviendo, se hace cargo del contexto de la pandemia, que efectivamente es un terremoto que está moviendo profundamente y sobre todo acelerando cambios que venían de antes, más que generar cambios nuevos, ha catalizado transformaciones y conflictos que estaban en desarrollo. Pero creo que no hay documento del progresismo que no parta diciendo que estamos en una era de cambio, que estamos en una era de transformaciones, que estamos en una crisis. Es lo que siempre hemos dicho en los 80, en los 70, en los 90, siempre ha estado eso encabezando nuestras declaraciones. Y creo que es necesario entre nosotros asumir que el tipo de cambio que estamos enfrentando ahora tiene una magnitud, tiene una profundidad que es de otra dimensión de la que hemos vivido en muchas otras oportunidades. Es un cambio que no solo tiene que ver, evidentemente, con los efectos de la pandemia, es un cambio que tiene no solo en las crisis de las utopías del siglo XX, un elemento importante, y entre esas utopías el mismo neoliberalismo, que si bien está bastante vivo y sano, está profundamente cuestionado, ya desilusionado en su promesa. Pero más allá de esas que son las crisis a las que habitualmente hacemos referencia, hay un cambio generacional que está desafiando la política de manera dramática. Es una generación que viene sin los prejuicios, sin los paradigmas de la generación anterior, que tiene formas de comunicarse, tiene expectativas de horizontalidad totalmente diferentes a las que conocimos antes. Hay un cambio desde la perspectiva de la agenda feminista y las dimensiones que ha tomado y lo que eso representa en nuestra región, que no es igual en todos los países, hay bastantes diferencias en nuestras realidades, pero en muchos de nuestros países esta temática ha tomado un protagonismo que nos remece culturalmente y cambia el mapa no solo de la relación entre los sexos, cambia el mapa de la cultura y los valores sociales de manera muy significativa. Y hay una dimensión climática que es muy relevante, que nos pone ante un riesgo de extinción para nuestra especie, para la vida en el planeta, de una manera que nos debiera hacer preguntarnos no solo sobre nuestros proyectos políticos, sino sobre el modelo antropocéntrico con que hemos construido la civilización. Es un cambio muy profundo y dado la profundidad de ese cambio, yo creo que los 11 puntos planteados, que entre paréntesis quiero mencionar estas tres dimensiones, las menciono a propósito de una reflexión que ha hecho un periodista chileno hoy dedicado a dar muchas conferencias, que se llama Mikko Makari, muy crítico, muy agudo, muy ácido, muchas veces tengo mucho desacuerdo con él, pero muy perspicaz para captar los temas del momento. Creo que a la vista de esta dimensión de los cambios en que estamos, comentaría algunos de los puntos del documento, no todos obviamente, son muchos, y quisiera decir solo algunas cosas. Primero, que hay un punto muy relevado en el documento sobre la necesidad de un Estado promotor, solidario y garantista que tenga un rol rector, mucho más importante, rol rector que ha dejado de lado y que ha caracterizado, digamos, toda esta era neoliberal. Y creo que hay dos comentarios que hacer sobre este Estado rector, promotor, solidario y garantista. Primero, que ese Estado no es posible que funcione adecuadamente si no hay un salto cualitativo y cuantitativo respecto a la sociedad civil que ese Estado tiene al frente. El Estado al que nos acostumbramos en nuestros sueños del siglo XX, el Estado que encarnaba en sí mismo el bien común, el Estado que sabía mejor que nadie lo que había que hacer, no es un Estado digerible hoy día. Las personas quieren ser parte de las decisiones, quieren ser tratadas con respeto, exigen transparencia, exigen las cosas bien hechas, y el progresismo creo que es muy bueno para reivindicar el rol del Estado, pero muy malo para mejorar su funcionamiento, para hacerse cargo de sus deficiencias, para asumir sus abusos, sus pequeñeces,
para hacerse cargo de las desigualdades que el propio Estado genera, de cómo muchas veces es cooptado por intereses, cómo muchas veces se distorsiona su función. Y en ese sentido, el capítulo 4, que habla de un Estado social de derechos confiable, justo y eficaz, que se refiere a la justicia, a que la justicia no sea corrupta, que la justicia sea igual para todos. Creo que es necesario expandir esos principios, no solo a la justicia, sino al funcionamiento del Estado en todos sus distintos poderes, porque en todos ellos hay una tendencia al abuso del poder, al mal servicio, a la cooptación, a la poca apertura a recibir el control de una ciudadanía que hoy día tiene una expectativa de respeto muy distinta a lo que nos habíamos acostumbrado. Creo que el punto 8, en un documento de partidos progresistas latinoamericanos, es un avance gigantesco en el sentido de hablar de una Latinoamérica con rostro de mujer. Pero creo que necesitamos ir algunos pasos más allá. Esto no es solo un rostro de mujer, creo que lo que necesitamos en esta etapa es un cuerpo de mujer. Un cuerpo de mujer en el sentido de la experiencia de las mujeres como parte de esta sociedad. La vida de las mujeres en su forma de integrar lo público y lo privado, lo racional y lo emocional. La mujer no solo como una parte que ha sido abusada, sino como una parte que tiene una sabiduría que aportar a la política y a la manera de conducir nuestra sociedad. Y eso incluye también ese cuerpo de las mujeres, el poner en la agenda algo que no está mencionado en esta lista, que tiene temas muy importantes como el acceso al poder, como el combate a la violencia de género, como los derechos reproductivos, como la igualdad de remuneraciones, pero no tiene considerado la importancia de darle una distribución justa a las labores de cuidado que las mujeres ejercemos y que representan en las economías de nuestros países entre el 20 y el 25% del producto, y que se hacen sin ningún reconocimiento y sin ninguna remuneración. Y también el cuerpo de las mujeres se refiere a una sexualidad que va más allá de la reproducción. Se refiere a una sexualidad que es parte de la vida, donde es necesario también hacer justicia. Y es necesario sacar a las mujeres de la posición de subordinación o de servicio o de satisfacción de otros en las que históricamente la sociedad patriarcal nos ha puesto. Cuarto punto es el punto 2, sobre la economía sostenible. Creo que es un punto indudable. Creo que el desafío climático obviamente nos pone no solo, esto lo plantea no solo como un desafío, sino como un requisito de sobrevivencia. Sin embargo, creo que hay una segunda pregunta que debemos hacernos sobre el rol de los partidos progresistas en su mirada de la economía. Decía Diego Valadez en su exposición la diferencia que existe con muchos países que vemos como modelos deseables, que son capaces, a través de políticas redistributivas, de corregir y de mejorar significativamente la distribución de la riqueza. Evidentemente eso hace referencia a la necesidad de estados con más capacidad de tener políticas redistributivas, con protección universal de derechos sociales garantizados en condiciones de equidad, dignidad, una temática que normalmente nuestros partidos mencionan permanentemente. Y muchas veces cuando uno compara nuestros datos de distribución se da cuenta que la capacidad del Estado de redistribuir es muy pequeña, porque antes de impuestos la desigualdad no es tan distinta en nuestra región que en los países más justos del mundo, pero después de impuestos mejora poco. Entonces, claro que ahí tenemos un gran desafío. Sin embargo, creo que eso muchas veces nos lleva a pensar que nosotros podemos desentendernos de cómo opera la economía y tenemos simplemente que preocuparnos de recaudar impuestos, redistribuir y con eso construir igualdad. Y cómo funciona la economía es muy importante, no solamente en cómo distribuye la riqueza, sino en el sentido de si es capaz de generar trabajo digno para las personas, si es suficientemente justa en cómo distribuye el poder, las oportunidades,
toda esta discusión del último tiempo, del imperio de la meritocracia, es algo sobre lo que hay que reflexionar profundamente y preguntarnos cómo en la sociedad, más allá de cómo son las remuneraciones y los ingresos que genera una economía de mercado, cómo se asignan las oportunidades de aportar a la sociedad, de tener un empleo digno, de ser reconocidos y reconocidas por el aporte que se hace. Creo que ahí nuestras sociedades tienen un déficit gigantesco donde se cuelan los racismos, los clasismos, las élites endogámicas que nos caracterizan. Y último comentario, creo que Consenso Copal tiene que agregar un 12º punto, indispensable en nuestra región, que es asumir el desafío de lo urbano y lo territorial. En una región que es de las más urbanizadas del planeta, que tiene las ciudades más desiguales del mundo, que entre las 50 ciudades más, con más niveles de homicidio en el planeta, 44 son ciudades latinoamericanas. De las 50 ciudades con más homicidios, 44 son latinoamericanas. Nosotros tenemos un desafío de pensar las ciudades con perspectiva progresista, darle más poder, facultades y reconocimiento a los gobiernos territoriales, sean locales o regionales, dejar de verlos solo como bolsones de votos y de clientela y verlos también como miradas de lo público, miradas de la sociedad que complementan el Estado Nacional, que nutren los partidos políticos, que le dan cercanía, le dan realidad, le dan experiencia concreta a nuestra mirada sobre el presente y sobre todo, ojalá, sobre el futuro. Esos serían mis comentarios y reitero los agradecimientos y las felicitaciones a Copal. Muchísimas gracias, maestro. Fue una excelentísima presentación de la doctora Carolina Tovar. Y ahora, como es nuestra costumbre, vamos a abrir con la anuencia y la generosidad de nuestros expositores un espacio para que nuestros compañeros que están participando de, pues, prácticamente de todo el continente, de todo el hemisferio, puedan hacer sus comentarios o sus preguntas o sus apuntes. Estamos abriendo el espacio en este momento. Quiero decirles también que estamos en paralelo transmitiendo a la isla de Cuba y con gran esperanza de que nos estén escuchando bien. Hasta ahora tenemos buen monitoreo, que estamos bien y que también pueden participar. Ellos lo harán por una forma escrita y nos lo pasarán hacia aquí, al instituto, y las podríamos exponer nosotros de esta manera. El resto de nosotros que estamos en la plataforma Zoom podemos hacerlo de dos formas. Una es levantando la mano, como es usual en este sistema de participación, y la otra es en el chat, donde lo podemos también captar y lo pueden captar también los señores expositores y en su caso contestar. Así que estamos abriendo el espacio. No sé si equipo aquí de producción me puede ayudar y tengamos ahí en la visión de panel alguna mano levantada que pueda hacer la primera participación. En tanto eso ocurre, yo tengo ya aquí una pregunta que me gustaría matizar para darle más alcance. Le preguntan a los ponentes, este esquema de derecho, de vigencia del Estado de Derecho en materia electoral, por ejemplo, no se afecta, dicen ellos, con las decisiones de nacionalizar o más bien de abrir la participación de los migrantes, sobre todo de migrantes de América Latina hacia Estados Unidos y de regreso, para que ejerzan su voto con alguna seguridad jurídica en elecciones de alto nivel, es decir, más allá de las municipales o las locales. Y al revés, los migrantes de pocos recursos, si no pueden ser o no víctimas de la coacción económica que hacen los candidatos a gente que no tiene recursos y que se mueven en diferentes corrientes migratorias. Y algunos más de tipo restrictivo con respecto a los derechos que tienen para participar cuando los tiempos de migración no se los permiten. Es una pregunta que se las dejo ahí al doctor Valadez y a la maestra Tovar.
en tanto que estaban aquí ya apuntadas para levantar la mano Kevin Mondragón, bueno, y Harold Almanza. Si les parece bien, le damos la palabra a Kevin Mondragón, a Harold Almanza, y luego esas 3 preguntas ustedes como ponentes podrán responder lo que corresponda. ¿Les parece bien? Entonces, maestra Gurrola, podemos darles audio a Kevin Mondragón. Adelante. Adelante, Kevin. Buenas tardes. Hubo un punto que mencionó Carolina respecto a, respecto a que hay una visión nueva del Estado en el que ya no tiene la solución completa y ya no tiene la posición de asumirse per se a resolver las problemáticas sin tener una participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, esta visión en la que la sociedad exige una participación activa para ser tomada en cuenta, que sin duda es legítima, podría llevarse a distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el escenario de México, con el actual presidente del Ejecutivo, se ha llevado una línea muy constante en la que se toma esto como de que se debe consultar todo lo que debe hacer el Estado, cuando hay una línea muy delgada entre lo que sí se debe consultar y lo que no se debe consultar, porque si tomamos una totalidad de las decisiones del Estado a consulta, podríamos caer en un error que es poner a consulta los derechos humanos que deben ser una prioridad y que no deben estar a consulta, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo y para que puedan ser brindados por parte del Estado. ¿Cómo podríamos llevar a cabo una inclusión de democracia participativa para que la sociedad pudiera participar sin caer en estos problemas en los que la consulta masiva de todas las actividades que debe realizar el Estado nos pueda llevar a un populismo clientelar en el que se esté beneficiando por una parte a el partido que está en el poder y no precisamente al Estado y por consiguiente a la sociedad en conjunto, que es la que importa y para quien está llevando sus labores a cabo el Estado. Muchas gracias. Está por ahí Harold, es el Harold Correa, ¿no? Harold Correa. Gracias, Kevin. Harold Correa, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Ahí sí, no tenía el audio activado. Muy buenas tardes, unas felicitaciones muy sinceras al Instituto Gustavo Carvajal por la organización y en especial a los 2 excelentes panelistas que nos han dado una mirada bastante consistente y contundente de los desafíos que involucran no solamente el documento de Copal, sino que la participación política en democracia y particularmente el rol de los partidos. Algo preguntó Kevin de lo que yo quería un poco enunciar, pero voy a focalizarlo desde una perspectiva un poco más de desafío político. Me refiero perdónenme la pequeña reflexión que voy a hacer desde el punto de vista de lo que sucedió en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019, donde la literatura lo ha llamado un estallido social que efectivamente modificó sustancialmente la mirada en que los partidos políticos tenían de la sociedad y particularmente de la gobernabilidad en Chile, a tal punto que hoy día estamos enfrentados a un proceso, como decía el doctor Valadez, de modificación o de reforma o de nueva constitución que esperamos todos, no solamente los chilenos, sino que en el resto de América Latina, que sea un esfuerzo que valga la pena desde el punto de vista de la renovación política de Chile. Lo que ocurrió el 18 de octubre, aparentemente para muchos, es un quiebre o la manifestación evidente del quiebre entre los de arriba y los de abajo, por decirlo de una manera un poquito más coloquial. Entre la élite, no solamente de centro izquierda, no solamente de derecha, sino que la élite política y aquellos que se sienten un poco ciudadanos que no han tenido el éxito que esta élite política le han venido prometiendo. Por lo tanto, la reflexión es variable y múltiple, pero una en particular me parece que puede ser tratada básicamente con la opinión
experta del doctor Valadez y con la opinión también experta y además experimentada políticamente como la de Carolina, que en definitiva es, en concreto, ¿qué hacer si uno tuviera la oportunidad, como en Chile, de redibujar las normas constitucionales para pasar de una democracia en lo formal a una democracia en que la participación ciudadana tenga un reflejo al nivel constitucional? ¿Qué hacer hoy día para poder reencantar a nuestras sociedades con una participación democrática efectiva y eficiente? El desafío no es menor, porque lo que no podemos hacer es lograr instituciones gubernamentales paralizadas en términos de la constante y permanente discusión con los representantes ciudadanos. Pero por otro lado, el sistema democrático de mera representatividad, aparentemente no solamente en Chile, sino que lo que hemos visto en Perú, en Ecuador, en Colombia, nos demuestra que nuestra América Latina, nuestra ciudadanía latinoamericana, se está desbordando del punto de vista de su interés en influir, y las instituciones formales y meramente representativas del siglo pasado ya no dan el ancho, ya no dan la capacidad para contener la fuerza ciudadana con el entusiasmo de opinar, de influir y de, por cierto, lograr una mejor redistribución del ingreso, una mejor conciencia social en muchos aspectos como el cultural, como el medioambiental. ¿Cómo se puede abordar este tremendo desafío político en el margen de nuevas normas constitucionales y particularmente de nuevo trato entre nuestros partidos y aquella ciudadanía que no siente y no se siente representada por las estructuras formales del siglo pasado, entre ellas nuestros propios partidos? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Harold. Voy a pedir un doble favor. El primero es, si les parece bien a los señores, a los doctores, o el doctor y la doctora, con eso el problema del género, si quieren atender este primer trío que acaba de participar, porque ya tengo en la lista otros 3 que pudiéramos seguir, con el ruego de que si aceptan puedan ahora responder, con el ruego de que quienes participen nos hagan el enorme favor de decirnos el país, el partido y el país, para ayudarnos a comprender exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿les parece bien que ahora el doctor o la doctora nos digan quién quiere hacerlo? Y luego escucharíamos a Martín Clavijos del Frente Amplio de Uruguay, a Toño Barrera del PRI, a Gabriela Quirola, que no sé, ya nos dirá de qué partido es. Doctora, ¿quién desea? Doctor. A ver. Primero los caballeros, dicen allá. Sí, todo cambió ahora. Pero la primera pregunta estaba dedicada a ti, Carolina. Adelante, Carolina. A ver. Bueno, a ver, la primera pregunta era sobre la migración. Sí. A ver, primero... Los derechos de los migrantes. Sí. Considero que lo que estamos viviendo en Latinoamérica hoy día es una experiencia por la cual han pasado muchos países anteriormente. Nos estamos volviendo países receptores de migración, producto de cómo se han cerrado las fronteras en el norte y producto de la gravedad de los conflictos y las crisis que se enfrentan en algunos países de la región. Y eso nos está poniendo a prueba, porque después de que por muchos años nosotros reivindicábamos trato justo para nuestros nacionales que migraban al norte, nos toca ahora a nosotros ser receptores de migración de hermanos de nuestra propia región. La migración es un proceso que ninguna política va a detener. Puede canalizar, puede organizar, puede moderar, pero no va a revertir. Y pasa muy poco tiempo desde que las olas migratorias se hacen intensas para que aparezcan las tentaciones de políticas populistas que buscan, a través del miedo y a través de la estigmatización, combatir y cerrarle la puerta a la migración. En Chile estamos viviéndolo de una manera dramática. Creo que esa no es la salida. Creo que hay una componente de derechos humanos y sobre todo un componente humanitario que debe primar, y por cierto que se requieren normas, se requieren mecanismos, se requieren las modalidades para facilitar que cuando la migración se hace haya canales
formales que la canalicen en lugar de que terminen ocupándose los informales, que es lo que suele suceder cuando los países cierran las fronteras. Ahora, desde el punto de vista de la institucionalidad electoral, no considero que haya ninguna razón para tener aprehensiones particulares, o más bien diría, las aprehensiones que se pueden tener son las mismas que las que uno podría tener con cualquier ciudadano nacional que es vulnerable o que está en situación de necesidad. O mándamela. O que tiene problemas, digamos, de inserción en la institucionalidad. Y creo que nuestro mandato progresista siempre ha luchado para que precisamente los vulnerables tengan derecho a voto y para que el poder esté controlado para no ejercer ningún tipo de práctica, digamos, indebida que se transforme en la manipulación del voto o en el abuso de esa condición de vulnerabilidad. En ese sentido, creo que lo que corresponde es un ejercicio pronto, amplio, de los derechos electorales de los migrantes y una protección igual que la que debe tener cualquier nacional contra cualquier abuso que pueda haber de parte de los candidatos, las campañas o los que buscan ganarse los votos con malas prácticas. ¿Sigo de inmediato con las otras dos preguntas? Escuchamos a Diego y después vuelvo con las otras. Adelante. ¿Sigo? Bueno, sobre la pregunta de Kevin, diría lo siguiente. Cuando las políticas de participación se desarrollan como una estrategia desde el poder para fortalecer el poder, siempre hay que mirarlas con sospecha, porque las políticas de participación tienen valor en la medida que son políticas para controlar el poder desde la ciudadanía, y no políticas para que desde el poder se controle a la ciudadanía. En ese sentido, los mecanismos de participación son una política pública que debe tener la misma seriedad que la política monetaria, que la política de educación, que la política energética. Deben discutirse sus instrumentos, debe resolverse cuáles se aplican, debe buscarse la forma de hacerlo equilibradamente, porque la participación también puede ser excluyente, la participación también puede favorecer a unos y perjudicar a otros. La participación puede ser una herramienta muy poderosa de manipulación, y por lo tanto amerita ser discutida democráticamente y ser tratada como un tema serio, no solo como un tema de voluntarismo, y no solo como una decisión o una benevolencia unilateral de la autoridad de turno. Y la última pregunta sobre Harold sobre un nuevo trato y cómo la democracia se puede reivindicar, digamos, en este contexto en que estamos. Creo que es importante partir de entender por qué está teniendo tantos problemas también la democracia. Y mencionaría dos, hay muchos, ¿no? Muchos, pero voy a mencionar dos fundamentales, dando por obvio uno, que es el agotamiento de las utopías del siglo XX, que ya es un gran problema, ¿no? No tenemos esas promesas así a la carta que antes parecían disponibles. Pero diría primero que hay una sensación bien fundada en que la democracia ya no tiene capacidad de darle conducción o de orientar la economía. Y la ciudadanía empieza a sentirla como bastante accesoria en la medida que parte relevante de sus vidas sucede de manera totalmente lateral a lo que la democracia discute y resuelve. El revincular el funcionamiento de la economía con la deliberación democrática es algo fundamental para legitimarla. Y la segunda cosa que mencionaría es todo lo que está desarrollado en las teorías de Daniel Innerarity sobre cómo esta sociedad compleja, el tipo de desafíos que tiene, es bastante difícil de abordar con mecanismos democráticos que están muy centrados en la disputa electoral de corto plazo, que genera incentivos para la contraposición, para buscar el defecto del contrario y nunca asumir la complejidad de los problemas, sus dimensiones de mediano plazo, la necesidad de los sacrificios, el trade-off de las decisiones que se toman. Y creo que en ese sentido el lenguaje de la contienda política y las dinámicas de la competencia política es necesario sofisticarlas más y sacarlas simplemente de la contienda electoral periódica que se da cada 4 años, porque puesta solo en ese juego está permanentemente engañando a la ciudadanía respecto a los orígenes de los problemas, respecto a las posibles soluciones, respecto a los costos de esas soluciones o de las alternativas que hay para enfrentar determinadas problemáticas. Y eso significa la necesidad de una creatividad institucional
de la magnitud de la que tuvieron, no sé, las generaciones de la Revolución Francesa, las generaciones de la posguerra, es pensar nuevas instituciones para el mundo de hoy. No es terminar con la democracia, pero es pensar los principios de la democracia bajo instituciones que creemos para estos tiempos. Muchas gracias. Doctor. Con gusto. Bueno, las respuestas que acabamos de escuchar de Carolina Toá son brillantes y yo las suscribo. Quiero adicionar solo con relación a la primera, al tema que se planteó acerca de la posibilidad de manipulación del voto de los emigrantes, que en realidad lo que estamos viendo es que han surgido nuevas formas de manipulación del voto en general. Lo que ejemplifica, por ejemplo, la reciente elección de Estados Unidos, pero solo digo ejemplifica, porque podemos encontrar ahí un referente, pero se está produciendo el mismo fenómeno en muchísimos otros lugares, es una mistificación de la política, entendiendo por mistificación el falseamiento de los hechos, la introducción de la mentira como parte habitual del discurso político. Y esto no solo engaña o pone en riesgo de engaño al emigrante, sino en general a toda la ciudadanía. Los sistemas electorales están haciendo frente ahora a este gran desafío, que es mentir sin sanción y mentir incluso con aplauso generalizado. Se ha encontrado, y esta es una vertiente que tienen que estudiar más los politólogos que los que nos dedicamos al derecho, que la mentira complace, la mentira halaga, la mentira tranquiliza, satisface, de manera que la función de la mentira en la política contemporánea tiende a generar una profunda distorsión en cuanto a los procesos electorales. Y ahora voy a la parte, a lo que planteaba Harold Correa y que contestó brillantemente en cuanto a la concepción política, y comparto todo lo que dijo Carolina. Pero quiero entrar solo a los temas de la mecánica constitucional, de la construcción de nuevas instituciones. Las constituciones de nuestro tiempo tienden a ser constituciones de consenso. Todos estamos a favor de los consensos, tanto que justamente nos trae aquí un consenso. Pero curiosamente, el consenso que estamos discutiendo hoy es un consenso entre afines. Todos los integrantes de la COPAL tienen afinidades básicas. Pensemos que es diferente un consenso entre contrarios. El consenso entre afines potencia las posibilidades de identificar soluciones que todos compartan. En cambio, el consenso entre discrepantes a lo que lleva es a minimizar las divergencias para que A acepte las peticiones o posiciones de B y B transija con las posiciones de A. Es así como se están construyendo las constituciones. Hubo otras a las que se puede llamar constituciones de autor. Era una comisión, un comité o un personaje o un pequeño grupo de personajes los que hacían el proyecto de constitución. Pero cuando las constituciones son de consenso, se corre el riesgo de construir sistemas asistemáticos, valga el oxímoron. De manera que en una misma constitución hay elementos de contradicción que pueden llevar a su descarrilamiento. Y pueden generar una enorme ilusión, porque finalmente todos los interlocutores políticos ven reflejadas en esa constitución sus expectativas, sin importar que también los opositores consiguieron lo mismo, y finalmente a la hora de traducir eso en hechos concretos, se encuentra que las instituciones tienden a paralizarse o a hacerse ineficaces entre sí. De manera que en la construcción de las constituciones por consenso, lo que cuenta mucho, y sobre esto ya hay también experiencias, es contar con la intermediación técnica de quienes puedan hacer ver a los diferentes interlocutores
los conflictos o las interacciones negativas que se pueden dar cuando se están planteando ciertos objetivos. Perdón. Por ejemplo, y concluyo nada más con un caso. Lo más importante en lo que se tienen que poner de acuerdo los interlocutores es en los objetivos. Porque una vez que se tienen ya acordados los objetivos, el consenso sobre los objetivos de lo que se quiere, entonces es más fácil construir los consensos sobre los instrumentos para hacer viables esos objetivos. Por ejemplo, se quiere democracia. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con las instituciones que potencian personalismos o autocracias. Por ejemplo, un instrumento que es muy popular, que todo mundo acepta, que está en la agenda general de las plataformas democráticas, es la revocación del mandato. Bueno, la revocación del mandato funciona realmente como una institución adecuada para la autocracia, porque es muy difícil ganarle un proceso revocatorio a quien está en el poder frente a un competidor inexistente. En una elección contienden dos. En una revocación contiende nada más uno contra sí mismo o a favor de sí mismo. Entonces, si el objetivo pactado es construir instituciones democráticas, cuando se estudia el comportamiento de ciertas instituciones que tienen apariencia de democracia directa en este caso, permite advertir que lo que se está construyendo no tiene nada que ver con la democracia. También, y finalmente quiero solo subrayar, que en el diseño que se haga, ya señalé hace un momento, es muy importante construir instituciones minimalistas en la Constitución para dejar que sean las buenas prácticas, que sean las instituciones representativas, en este caso los congresos, y las instituciones jurisdiccionales, en este caso los tribunales constitucionales, los que vayan dándole el perfil a cada institución en cada momento. Hay que recordar lo que decía Jefferson, que una constitución debe ser cambiada cada 19 años. Bueno, en realidad una constitución puede cambiar cada 19 años o cada menos o cada más tiempo, mayor tiempo que ese, si es lo suficientemente plástica para permitir que sean las instituciones democráticas de cada momento las que le den un contenido y un alcance específicos. Gracias. Muchas gracias, doctor. En lo que preparamos el audio para Martín Clavijo del Frente Amplio de Uruguay, Antonio Barrera del PRI México y Gabriela Quirola, que ya nos dirá qué partido es, déjenme decirles que tenemos unos compañeros de Cuba y que tienen la desventaja de que no tenemos la misma plataforma, pero que nos están haciendo llegar algún comentario. Y yo aquí rápidamente trataría de resumir. Dice, agradecen la participación a COPAL, agradecen a la presidencia de COPAL y a la COPAL sus mensajes recientes de condena al bloqueo, condenan y condenar la exclusión de Cuba. Y quieren ellos reclamar también el nefasto listado de países que patrocinan el terrorismo, entre los cuales ellos han sido incluidos injustamente. Agradecen las conferencias también del doctor y de la doctora Carolina, les parecen muy interesantes. Estoy leyendo, dicen que es tiempo de promover la unidad dentro de la diversidad y la convergencia, y que es época de promover la cooperación entre países y pueblos hermanos en medio de tanta desgracia y compartir lo poco que tenemos y no lo que nos sobra. Por último, enseguida Cuba reitera su solidaridad y hermandad con países hermanos de América Latina y el Caribe y muestran toda su disposición para trabajar juntos, fundamentalmente en este momento de pandemia, y combatirla juntos con los avances de la técnica y la ciencia cubana. Vamos a ir, me decía que Harold quería hacer algún apunte, ¿es así? Bueno, si parecen, vamos con Harold rápido y nos vamos con Martín Clavijo enseguida, Toño Barrera y Gabriela Quirola, perdón. Carlos, entonces, no, muy bien, yo agradezco la respuesta solamente, muchas gracias. Gracias. Vamos entonces ahora con Martín Clavijo, por favor, maestra Gurrola. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Espero que se escuche bien porque Sí, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación y la posibilidad de poder intercambiar con tantas compañeras y compañeros de la región. Por supuesto, agradecer a la organización, a Copal, de estos foros que, por supuesto, que nos permiten comenzar a reflexionar sobre algunos temas y obviamente la realidad que vivimos en América Latina. Agradecer, por supuesto, las exposiciones del doctor Diego Valadez y Carolina Tojá, que por supuesto comparto y bueno, obviamente que ayudan a que nosotros podamos, digamos, por lo menos iniciar un debate, un intercambio y ver justamente si podemos llegar a relatos en común, ¿no? A mí me gustaría hacer algunas reflexiones bien cortas y después tengo una pregunta para hacerle al doctor Diego Balaguer. Yo comparto la mayoría de las cosas que se dijeron aquí, ¿no? Pero quiero resaltar algunas, ¿no? Lo que es el debilitamiento de la democracia a nivel global, que es un concepto que, por lo que cual yo entiendo, yo vivo en un país, en Uruguay, donde se supone que es una de las democracias más robustas de la región. Pero sin embargo, no tenemos la posibilidad del voto en el exterior. El tema del debilitamiento de la democracia tampoco se debe regir o solamente limitar a lo que es un proceso de elecciones. Vivimos en algunos países de América Latina persecución política, prohibición de la libertad de expresión, xenofobia, discriminación. Yo creo que esos conceptos entran en el concepto de democracia y en lo que esperamos de un país democrático. Entonces, si evaluamos este aspecto, estamos bastante complicados en la región, ¿no? Después, sin dudas, yo comparto lo que decía Carolina anteriormente, estamos en una crisis de participación y legitimidad de los partidos políticos, compañeras y compañeros. Y sin dudas ha habido digamos, un olvido de los partidos políticos, un alejamiento de los partidos políticos con su base social, con los territorios. Y a su vez, yo subrayo que estamos también ante nuevas generaciones que no se sienten representadas por los partidos políticos. Antes hay un cambio de paradigma, las personas ya no sienten ese paradigma ideológico que antes estaba más marcado, ¿no? Yo creo que la gente hoy se mueve por causas, como bien se decía, ¿no? La causa del cambio climático, la causa de la igualdad de género, la causa de los derechos migratorios, la causa de los derechos de la juventud, que yo creo que los partidos hoy en día no están siendo capaces de canalizar esas demandas. Y entonces después pasa, como ha pasado en varios países de la región y a nivel global también, del discurso de la antipolítica, el discurso de que todos los partidos son iguales, y después surgen los outsiders de la política, que bueno, que tanto daño le han hecho a las democracias en nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos de los partidos políticos es tratar de innovar para poder canalizar esa demanda y que los partidos vuelvan a ser representativos ante esta crisis. Después, a mí también me gustaría subrayar la atomización de relatos que hay a nivel regional y a nivel global de organizaciones de partidos progresistas y de izquierda, como es la Copal, por ejemplo. Si uno repasa los pronunciamientos de otras organizaciones a nivel regional, muchas coinciden, y voy a traspolarme a la actualidad. Muchas organizaciones tienen un relato de solidaridad internacional para la salida de la pandemia, acceso universal a las vacunas, la desigualdad, el tema de la desigualdad, que yo creo que era la pandemia silenciosa
que bueno, que con la llegada del COVID-19, obviamente aumentó, y más en América Latina, por todo lo que se explicaba de las asimetrías que existen, los modelos económicos que están obsoletos en algunos lados, el debilitamiento del Estado, bueno, y obviamente más causas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que estas organizaciones tengan un relato en común, porque no somos, como bien decían ahí los compañeros cubanos, no somos tan distintos unas organizaciones y otras. Yo creo que hay un desafío de los partidos políticos que tenemos esta visión de tratar de unificar unidad de acción, de unidad en la diversidad, obviamente, pero trabajar sobre las coincidencias y trabajar sobre lo que hoy no somos capaces de representar. Y para cerrar, me gustaría preguntarle al doctor Diego Valadez, teniendo en cuenta, como él bien decía, las asimetrías en de los estados en América Latina, ¿cómo hacer para fortalecer las instituciones democráticas? ¿Cuáles son los instrumentos que usted visualiza para fortalecer las instituciones democráticas? Muchas gracias. Muy bien. En lo que le damos el audio también a Antonio Barrera de PRI de México y luego a Gaby Quirola, una pregunta por escrito de William Dávila de AD de Venezuela. Don Diego, ¿tiene el régimen centralista respuestas para las economías dóciles y políticas de la sociedad en los términos que plantea la profesora Toá? ¿Es la descentralización político-administrativa una respuesta progresista? ¿Por qué el miedo de los regímenes cerrados a estimular la descentralización como una forma de control sobre los abusos del ejecutivo autocrático? Son dos preguntas, dice William Dávila, AD de Venezuela. Adelante con Antonio Barrera, por favor. Toño. Muchas gracias, estimado Carlos Flores Rico. Con el recuerdo de don Gustavo Carvajal, presidente de nuestro partido, y que hoy le recordamos en su aniversario luctuoso, con el agradecimiento a la COPAL que preside el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con el reconocimiento a dos personalidades que hoy han venido a exponer sus conocimientos, como es el doctor Diego Valadez y la doctora Carolina Toa, me permito simplemente hacer una pregunta. Comentarios habría muchos en torno a un tema tan interesante como lo que aquí se ha vertido. Yo les preguntaría, aunque me enfoco a México, pero seguramente tiene que ver con la condición de varios países de América Latina y el Caribe. Aquí aprovecho para saludar a quienes se han enlazado desde esos lugares de nuestro continente. ¿Usted considera, doctor Diego Valadez o doctora Carolina Toa, que hoy en México el gobierno está tratando de minimizar o diluir la presencia de organismos de representación social en lugar de fortalecernos como un aspecto prioritario para la presencia social en las acciones del quehacer político? Y esto atenta sin duda a la apertura democrática. ¿Consideran ustedes que el enfoque que se está dando ha tenido que ver con una postura que no cree en la apertura democrática o que no considera que la participación social es fundamental? Muchas gracias y espero sus comentarios. Gracias, estimado Carlos Flores Rico.
Gracias, Toño. Cerramos, ¿les parece, doctora? Cerramos con Gabriela Quirola y ustedes participarían, tomando en cuenta ya las preguntas que hicimos por lectura, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Gabriela Quirola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludo desde Ecuador. Muy pertinente la ponencia de Diego y de Carolina. Bueno, en la situación política actual en el Ecuador, bueno, hubieron 4 representantes y hubo una política refrescante aquí desde el Ecuador. Pero sin embargo, quiero manifestar lo que me llamó la atención de Carolina, es sobre las políticas transversales y la institucionalidad sobre la ley de presupuestos participativos en igualdad de género. Entonces, sin embargo, yo soy parte de un colectivo de la sociedad civil y se estaba desarrollando una ley de presupuestos con igualdad de género. Pero, sin embargo, la falta de escucha por parte de la política en el Ecuador ha dado mucho que desear. Sin embargo, ya está dado que en el artículo número 70 de la Constitución de la República del Ecuador orienta su desarrollo formal y material hacia el efectivo goce de derechos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Con eso me refiero a la igualdad de género. Y además que dentro de la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad de género es un elemento central de dicha agenda que se encuentra en el objetivo número 5 y se refiere específicamente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, para Carolina o Diego que me ayuden, ¿qué se sabe sobre una ley de presupuestos con perspectiva de género o con igualdad de oportunidades y qué se podría realizar para que la ley, ¿no es cierto?, que sea un objetivo dentro de las políticas públicas y se pueda ver y visibilizar la participación de la mujer, de los niños y adolescentes? Eso es todo. Gracias, Gabriela. Gracias. Doctora, a sus órdenes. Ahora que parta Diego, ¿no? Ok. Adelante, doctor. Dale audio, por favor, al doctor. Gracias. Bueno, inicio porque soy obediente. Carolina me dice que comience y obedezco. Muy bien. Bueno, son muy buenas preguntas todas. Trataré de ser breve porque se nos había dicho que sería 1 hora y media. Sí, estamos sobre el tiempo. Yo tengo todo el tiempo, pero no quiero abusar de ustedes. En primer lugar, me refiero a la pregunta de Martín Clavijo, de Uruguay. El comentario fue muy importante, el comentario preliminar sobre el debilitamiento de las democracias, y luego su reflexión sobre el concepto de legitimidad y la crisis de legitimidad de los partidos políticos. En este caso, lo que es importante tener en cuenta, si tomamos el concepto, digamos, tradicional o clásico de legitimidad en cuanto a legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, veremos que los partidos en un sistema electoral competitivo siempre tienen legitimidad de origen en cuanto a los que llegan al Congreso o los que llegan al gobierno. El problema está en la legitimidad de ejercicio. Y este se puede dar en 2 ámbitos, en el gobierno o en el Congreso, o por supuesto en ambos a la vez. Y allí es donde tropieza muchas veces la legitimidad de los partidos. A mí me parece que la exposición que nos hizo Carolina cuando habló en un sentido muy autocrítico de los déficits acumulados por los partidos cuando han gobernado, incluso los partidos progresistas, es algo que hay que tener muy en cuenta. Esa reflexión es una reflexión crucial y yo creo que responde bastante bien a la pregunta que nos hace Martín Clavijo. Cuando los partidos tienen una posición de avanzada y llegan al gobierno o llegan al Congreso y se extravían, no en el orden ideológico y no en el orden programático, pero sí en el orden de las acciones tangibles en cuanto a actuar de manera arbitraria o actuar de manera corrupta o de actuar de manera insatisfactoria para alcanzar los objetivos que ellos mismos plantearon, están perdiendo la legitimidad
en el ejercicio del poder. Por tanto, creo que la reflexión que nos hizo Carolina al principio es una reflexión que tenemos que adoptar y asumir todos. Entiendo que en este caso hay algunos remedios institucionales que se tienen que plantear. Por ejemplo, la Constitución española fue la primera que introdujo el concepto de interdicción o proscripción de la arbitrariedad. Cuando hablamos de Estado de Derecho, en el sentido de cumplir estrictamente con el ordenamiento jurídico, muchas veces se omite que a veces la aplicación rigurosa de la norma implica un acto de arbitrariedad, en cuanto a que la aplicación puede no ser razonable. Pero no aplicarla puede ser también un acto de arbitrariedad si no es explicado. De manera que cuando el Estado opta por no aplicar una norma considerando que es más lesiva la no aplicación que su aplicación, debe darnos razones. O cuando aplicándola genera efectos adversos para el interés colectivo, también debe darnos sus razones. Este tema, el de la explicitación de las razones del poder, está o ha estado muy ausente en la gestión del poder por mucho tiempo. También pregunta cómo se pueden fortalecer las instituciones democráticas. También esta pregunta Martín Clavijo. Bueno, creo que hay que remirar muchas instituciones de origen parlamentaria para ver cuáles son susceptibles de su incorporación a los sistemas presidenciales, pero de una manera que dé resultados efectivos. Y entre otras están las de responsabilidad política de los integrantes de los gobiernos, en concreto las mociones de censura o las interpelaciones, para que de esa forma se pueda conseguir una mejor manera de atenuación de las tensiones políticas. William Dávila, a quien saludo con mucho afecto, un querido amigo que ha dado una gran batalla por la democracia en Venezuela, pregunta sobre los efectos de la centralidad o del centralismo político. En efecto, nuestros sistemas federales tienden en muchos casos a hacerse centralistas. Ha sido el caso de México, donde lo más reformado de la Constitución han sido las facultades del Congreso de la Unión. Y en tanto más facultades tenga el Congreso, menos facultades tienen los estados, de acuerdo con la propia mecánica constitucional federal tomada del modelo estadounidense. Y cuando además de eso, la centralización real del poder se da no solo en el ámbito de la federación, sino en el ámbito del gobierno de la federación, esto es en la presidencia de la República, entonces los efectos de centralización, como bien señala William Dávila, lesionan la vida democrática. Una característica de los estados contemporáneos es que no solo tienden a descentralizarse, o hay presiones o exigencias de descentralización en los estados federales, también en los estados unitarios, que se van regionalizando. Eso ya está en la experiencia, por ejemplo, de Colombia, de Perú y de otros varios estados de América. No me extiendo en la ejemplificación, pero la tendencia, querido amigo William Dávila, es a la descentralización del poder en el orden territorial y también en el orden competencial en el propio espacio del gobierno nacional. Y finalmente, el planteamiento que hace Antonio Barrera en cuanto al déficit de la democracia y en cuanto a si me pregunta en concreto si considero que el actual gobierno ejerce algún tipo de acciones que afecten la apertura democrática. La respuesta es muy sencilla. El sistema constitucional mexicano es un sistema profundamente personalista. Y esto se ha venido planteando desde hace décadas. La forma como utilizan el poder los diferentes presidentes corresponde a ese estilo muy particular que cada uno adopte con relación a la forma de ejercer el gobierno. La culpa no es de ellos. La responsabilidad está en no haber reformado el sistema constitucional mexicano como se planteó diversas propuestas sobre la reforma del Estado en los años 90 y a principios de este siglo, en lo cual participaron varios de los aquí presentes,
me refiero a los mexicanos, y se dejó un orden caduco con un sistema presidencial ya muy arcaico que da lugar a cualquier tipo de comportamiento con fundamento en la propia Constitución. Esto es lo que hay que tener presente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Si les parece, vamos a cerrar con tres comentarios finales, y si el doctor y la doctora nos desean ayudar con el cierre, pues encantados. Gracias al Partido Comunista Cubano por sus conceptos, muy agradecidos y reconocidos. Gracias también a Leonel Falcón, que es vocero político y secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Humanista Peruano. Muchas gracias por el recuerdo de Gustavo Carvajal. Carlos González dice, una de las grandes problemáticas que tienen los partidos políticos latinoamericanos es que todos ven a la ciudadanía como una masa maleable que puede ser fácilmente manipulable, y allí es donde los partidos fallan y pierden el respaldo. Hay comentarios también de señor Reinaldo Castro, que aparte de su queja, que tomamos nota para hacerla, pues, para compartirla acerca de un plagio de un libro que él escribió, también hace conceptos interesantes sobre la propuesta económica de cada país para hacer un Estado también más transparente y construir un nuevo orden mundial. Muchísimas gracias también a don Reinaldo. No sé si quieran ustedes cerrar con algún comentario final, doctor, doctora. ¿Perdón? ¿Alguien más? Kevin, tienes una nueva participación. Encantado, Kevin. Después de Kevin, le diríamos ¿Perdón? Bueno. Y les diríamos a todo el mundo que se quieren asomar ahí, por favor, al chat. Hay una gran cantidad de participaciones y comentarios. A los ponentes en particular, si quieren ahí también dar una asomadita. Y en lo que escuchamos, en lo que leemos esta lista de comentarios en el chat, me gustaría únicamente cerrar ya con Maribel. Ahí está Maribel en el audio. Adelante, Maribel. Y sigue de Maribel, si les parece bien, cerramos ya con los comentarios finales de los señores ponentes, que estamos abusando de su generosidad. ¿Me copias, Carlos? Carlos, ¿me copias? Sí, adelante, Maribel. Okay. Bueno, buenas noches, gracias. Ya buenas noches por acá por Venezuela. Gracias a la doctora Carolina, al doctor Diego. Mi pregunta es muy puntual. Soy de Venezuela, del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, y pudiésemos hacer desde aquí de Venezuela muchísimas preguntas a estos dos panelistas extraordinarios, pero quise desviar un poquito la atención en relación a cómo obtener igualdad en América Latina en la obtención de ciencia y tecnología, y al mejor manejo de esta, con esa participación social, y para poder obtenerla, porque los grandes países o las grandes potencias siempre hacen uso de esta, y para cuando nosotros queremos obtenerla, siempre es un alto costo. Entonces, ¿cómo ven ellos o cómo sería la estrategia para nosotros equipararnos, por decirlo de alguna manera, y poder obtenerla, y que llegue a la sociedad y que llegue al desposeído? Es para ellos mi pregunta. Gracias. Adelante, doctor. Mira, hay una cantidad enorme de participaciones y de inquietudes que agradecería nos hicieran favor de perdonar, porque ya el tiempo está muy agotado. Así que le pediría de favor al doctor y a la doctora que puedan hacer el cierre de sus comentarios. Y finalmente le voy a pedir a una queridísima amiga, en honor de que hoy conmemoramos, a Sofía Carvajal, que nos haga el enorme privilegio. Sofía, yo sé que tomo descuidada, que nos hagas el favor de clausurar la sesión después del cierre del doctor y de la doctora Toa.
Adelante, doctor. Doctora, ahora va la doctora. Carolina. Sí, creo que estamos muy tarde, así que voy a ser extremadamente breve. Primero le diría a Gabriela sobre los presupuestos participativos y la igualdad de género, que su relato es una prueba de cómo no es suficiente poner los principios, escribirlos en la Constitución para que la sociedad cambie. Ciertamente las constituciones deben reflejar ciertos consensos de valores básicos que la sociedad sustenta, pero si eso no va acompañado por instituciones y por una distribución del poder que hagan efectivas estas declaraciones, más bien puede ser una fuente de frustración. Ahora, le diría a Gabriela que no se frustre, porque las mujeres nos ha costado todo mucho, pero hemos ido teniendo muchos triunfos, y esta pelea en que ella está, estoy segura que la van a sacar adelante tarde o temprano. Hay experiencias de las cuales podemos aprender. Hay experiencias en la región, en Colombia, por ejemplo, donde se ha aprendido que aunque las mujeres son mayoritariamente dirigentes sociales, cuando se sientan a hablar, hablan a nombre de sus comunidades, de sus familias, y no hablan desde su experiencia. Entonces han probado en Colombia a sentar a las mismas dirigentes y a decirles, hablemos ahora, cuéntenos ustedes su mirada como mujeres, como ciudadanas, no a nombre de sus comunidades, no a nombre de otros, sino a nombre de ustedes mismas. Y ahí salen a la luz las perspectivas que muchas veces ellas mismas no habían revelado de cómo viven las políticas públicas, de cómo es su experiencia de vivir en la ciudad, de cómo es su relacionamiento con la autoridad, etc. Segunda experiencia que le citaría a Gabriela, la tuvimos aquí mismo en Chile respecto a los presupuestos para transversalizar las temáticas de género, y es ponerle desafíos a todas las áreas de las políticas públicas, incluso las que aparentemente no tienen ninguna relación con las temáticas de género, por ejemplo, las obras públicas, por ejemplo, las políticas de seguridad, por ejemplo, las políticas tributarias, y obligar a todas las instituciones a poner en sus planteamientos a la hora de formular el presupuesto una perspectiva de género, incorporar medidas, incorporar programas que acojan la influencia de género en su área respectiva. En el caso de Chile, esto se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y se asoció a unos incentivos que reciben los funcionarios por el logro de metas. Y era obligatorio tener entre las metas de todas las áreas de gobierno objetivos que tenían que ver con la perspectiva de género. Entonces ahí tenía uno al servicio de impuestos internos, inventándose metas que tenían que ver con la perspectiva de género. Ahí uno tenía al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte. Creo que esas son formas muy efectivas de empezar a mover la manera de pensar, y de ahí se abren y se gatillan muchas oportunidades. Respondería brevemente también a la pregunta que se nos planteó al final respecto de la tecnología y la ciencia, diciendo solo dos cosas. En nuestra región no nos decidimos a darle a la ciencia y a la tecnología una prioridad en el modelo de desarrollo y en los presupuestos, vamos a ser neocoloniales. Y eso implica también que la tecnología y el acceso a ella la tratemos como servicios públicos básicos y hagamos los mismos caminos que hemos hecho para garantizar el derecho a los servicios sanitarios, a la energía, respecto a la conexión a Internet y a la posibilidad de participar, digamos, del ciberespacio como ciudadanos plenos, independientemente de nuestra condición económica. Me despido saludándolos a todos y todas, y especialmente acogiendo el llamado de nuestros amigos desde Cuba, en el sentido de la importancia de construir convergencia en la diversidad. Esta palabra convergencia está en el documento de consenso COPAL, y creo que es un gran término para hablar de lo que necesitamos. No es una unidad en la uniformidad, sino que una convergencia a partir de la diversidad. Muchas gracias, doctora. Doctor. Gracias, ya está el audio. Bien, muchísimas gracias por permitirme también hacer una brevísima reflexión final. Celebro, en lo que a mí respecta,
el privilegio de haber estado con ustedes y de haber compartido este panel con la doctora Toa, y también que haya sido esta una sesión en la que se haya incorporado la participación de Cuba. Saludos a los amigos de Cuba. Quiero cerrar mis intervenciones retomando también lo que acaba de decir hace un momento la doctora Toa y la pregunta de la colega Gabriela Quirola. Porque esto lo quiero asociar con un tema que aparece mencionado también en el consenso de COPAL, el tema del Estado laico. A todo lo que dijo Carolina, que suscribo, agrego que la mejor forma, o una de las formas de contribuir, no la mejor, pero sí una de las formas de contribuir a que no solo en la ley de presupuesto se le introduzca la perspectiva de género, sino que en general haya perspectiva de género en la legislación del Estado y en las políticas del Estado, es avanzar en la construcción del Estado laico, que, como se dice en el documento de ustedes, tuvo algunas fisuras en el contexto de la pandemia que estamos todavía viviendo. De manera que si se desarrolla en mayor medida este concepto y se aborda de manera más enfática, creo que se contribuirá a la reivindicación de los derechos de la mujer y a alcanzar los niveles de igualdad que todos deseamos. Y finalmente, como una adición también a lo que nos dijo brillantemente Carolina, relacionado con la investigación en materia de ciencia y tecnología. Ella lo plantea y lo suscribo, como la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología como elementos de la política del Estado. Pero yo adiciono que también debe ser uno de los grandes elementos de la cooperación continental, porque los recursos de los que disponen nuestros países son infortunadamente muy limitados, pero necesitamos y podemos potenciarlos si convertimos la ciencia y la tecnología en uno de los grandes elementos de cooperación de nuestro hemisferio. La cooperación hemisférica en esta medida permitiría construir laboratorios y contar con incentivos para la investigación en la que participen por igual costarricenses, ecuatorianos, panameños, uruguayos, mexicanos, argentinos, todos, para que así podamos contribuir al conocimiento en el mundo con los grandes aportes de la inteligencia latinoamericana y caribeña. Muchas gracias nuevamente por haberme dado esta oportunidad. La aprecio muchísimo. Carolina, Diego, qué gratitud tenemos tan grande con ustedes. Les voy a pedir un minuto más para escuchar a una persona que queremos mucho, precisamente, además el día de hoy, que nos acordamos de su padre, de Gustavo. Sofía Carvajal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, muchas gracias al doctor Valadez, a la doctora Toa, muy agradecida por el nivel que le han dado a este foro, por el nivel de profundidad, la calidad de las ponencias, en una fecha tan importante que como es el 4º aniversario luctuoso de mi padre, Gustavo Carvajal Moreno. Me emociona mucho que hayan sido ustedes los que hayan podido participar esta vez en este foro, que es un esfuerzo muy grande de los compañeros de la COPAL, pero sobre todo de los compañeros del equipo del Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno de la COPAL. Así que no me queda más que agradecer en primera instancia a ustedes, en segunda instancia al equipo, a la doctora Gurrola, a Carlos Flores Rico, a Roberto Cerezo, y a todos los que nos ayudan a que esto se pueda hacer una realidad. Agradezco mucho a todos los compañeros latinoamericanos que creen en la COPAL, que la hacen posible y que sobre todo de aquí en adelante, como bien dice la doctora Carolina, podamos hacer convergencia dentro de la diversidad, me parece fundamental. Y bueno, pues después de poderles agradecer personalmente, no me queda más que declarar clausurado este foro a las 6 de la tarde del día 25 de febrero del 2021. Muchas gracias a todos de corazón y seguimos adelante.
Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente foro, el 11 de marzo, misma hora, Nueva Economía Sostenible y Prosperidad Compartida. Estamos esperando tener una sorpresa nueva, así como la de hoy, con Diego y con Carolina. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, Carlos. Gracias, doctores. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Saludos a Lapra. Saludos, sí. Saludos a Haití. Hay gente de Haití. Sí, sí, gracias, Haití, Cuba, todo el Caribe anglófono. Gracias, Venezuela, Williams. Adiós a todos, hermanos del continente. Muchas gracias. Y del Caribe. Don Julio Chong, muchas gracias. Julio, doctora, muchísimas gracias. Muy agradecidos. Cuba, Partido Comunista de Cuba, saludos y abrazo. Hasta pronto.